Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy América Castañeda. Me da mucho gusto saludarlos en estos días que hemos estado al interior de nuestras casas. Creo que este es un buen momento para que podamos hacer muchísimas cosas, entre ellos estudiar y demás. Y bueno, pues yo me he dado a la tarea, aparte de dar clases en línea, de poder generar algunos videos, como yo les había estado comentando. Y el día de hoy este video habla de una herramienta fundamental para evaluar las competencias que se llama portafolio de trabajo, portafolio de evidencias, o algunos autores le llaman carpeta de competencias. Entonces, antes de irnos a la parte de lo que es un portafolio de trabajo, sí quisiera como dejar claro qué implica evaluar una competencia. Miren, el proceso de evaluación de la competencia se debe de orientar a la acción, es decir, a observar la acción del alumno, tomando como referente situaciones reales de trabajo que sirvan para diseñar tareas auténticas de evaluación. Esta parte de lo de las tareas auténticas o la evaluación auténtica lo podemos encontrar específicamente con Robert Stake, que es uno de los autores más importantes de lo que sería la evaluación. Por ahí hay un librito que está en línea que se llama La evaluación auténtica. Y bueno, en este sentido, este autor habla de que una evaluación auténtica implica que nosotros podamos identificar qué es lo que hace un individuo, en este caso el alumno, cuando se le pone una situación real, cómo es que se desempeña. Ajá. En ese sentido, la evaluación de competencias se basa en los siguientes principios, que son eficacia, flexibilidad y validez. De acuerdo con Flores, habla que la eficacia es observar en el alumno cómo es ágil en su aplicación, empleando ciertos tiempos razonables para la obtención de evidencia. La flexibilidad implica que sea capaz el alumno de obtener las evidencias de competencia que poseen los individuos, combinando la aplicación de una serie de métodos de distintas características. Y la validez implica que el alumno sea capaz de obtener y demostrar evidencias suficientes y fiables relativas a los referentes que se utilicen en cada caso. Fíjense bien, el fin de un proceso de evaluación de competencias es obviamente obtener evidencias que muestren los comportamientos en condiciones específicas, de modo que se puedan inferir que el desempeño esperado se ha logrado de manera adecuada. Ajá. Pero a ver, ¿qué es una evidencia? Bueno, una evidencia son acciones observables o resultados tangibles que pueden clasificarse en tres grandes grupos principalmente, que pueden ser productos, pruebas, o testimonio. ¿Qué es un producto? Bueno, un producto es una evidencia directa del resultado del trabajo de una persona. Puede ser el producto en sí o un registro de este a través de algún medio. Por ejemplo, puede ser una fotografía, un video o un audio, e incluye documentos, grabaciones, estadísticas e informes. Ajá. Una prueba es una evaluación donde se demuestran los conocimientos o las habilidades de los alumnos relacionados con la competencia en cuestión, y puede incluir las certificaciones, los exámenes, las entrevistas o las simulaciones. Y los testimonios es cuando una tercera persona da fe de que la persona que está siendo evaluada posee cierta destreza, posee cierta habilidad o conocimiento asociado con la competencia, y esto incluye recomendaciones y cartas. Ajá. Además, las evidencias que evalúan las competencias deben de cumplir específicamente tres requisitos: pertinencia, veracidad y déjenme ver mis anotaciones, y la vigencia. Ajá. ¿Y qué implica la pertinencia? La pertinencia de una evidencia es cuando esta evidencia sirve para inferir directamente el estado de competencia de una persona, con una referencia específica o algún criterio de desempeño asociado. La veracidad de una evidencia es cuando se tiene la certeza de que ha sido generada por la persona evaluada o que corresponde a quien la emite, como es el caso, por ejemplo, de un testimonio. La evidencia con mayor veracidad es cuando el evaluador observa directamente a la persona ejecutando la tarea y la califica.
Pueden existir, definitivamente, pueden existir otras evidencias que tienen veracidad, por ejemplo, como el registro por algún medio audiovisual, puede ser un video, una fotografía o un audio, o que una persona creíble, en este caso, por ejemplo, un docente, certifique su veracidad. Ajá. La vigencia de la evidencia implica que esta debe de ser relativa, debe de ser reciente, de forma que pueda dar cuenta de que la persona posee la competencia actualmente. Ahora, ¿cuál es el proceso para obtener evidencia sobre el desempeño de un alumno? Son los siguientes. Fíjense, son la selección de técnicas o de instrumentos de evaluación, que esto implica que el evaluador, o en este caso el docente, va a definir la técnica y los instrumentos con los que se obtendrán las evidencias del desempeño de la persona evaluada. El siguiente paso en este proceso es la aplicación de las técnicas de evaluación. Algunas técnicas para la recolección de las evidencias son las entrevistas de las competencias, que implica el plantear preguntas sobre procedimientos, sobre principios o sobre formas de actuar ante eventos inesperados y el modo en que aplica el conocimiento en el desempeño. Puede usarse también la técnica de incidencias críticas con preguntas como ¿qué pasaría si? Y finalmente se puede plantear a la persona que está siendo evaluada que realice una presentación sobre las características de una tarea específica. Otra técnica de evaluación implica la observación del desempeño. ¿Qué es la observación del desempeño? Es cuando, valga la redundancia, se observa en el centro de trabajo, en este caso en el aula, que permita generar evidencias que ocurren como resultado del desarrollo de la actividad laboral. Es de vital importancia que el observador no interfiera en el desarrollo de las actividades. Otra técnica, otro instrumento puede ser la prueba situacional, que consiste en plantear una situación relacionada con las tareas específicas del perfil de egreso o del perfil profesional, con el objetivo de observar cómo se desenvuelve cada participante. La situación es un conjunto de tareas basadas en las competencias de una actividad laboral, de modo que la persona evaluada pueda mostrar sus habilidades en el desempeño de las tareas propuestas. Y también tenemos otra técnica, que es la carpeta de competencia o el portafolio de trabajo o el portafolio de evidencia, que no es más que la colección organizada de evidencias de todo tipo que demuestran los logros alcanzados y el grado de desempeño en relación con los estándares de una competencia profesional o con la competencia asociada al perfil de egreso, en este caso de la educación básica. Ajá. Ya que tenemos esta parte de lo que sería la carpeta de competencia o el portafolio de evidencia o el portafolio de trabajo, ahora sí nos vamos a definir qué es un portafolio de trabajo, ya sabiendo que es una técnica para evaluar una competencia y para qué sirve. Bueno, de acuerdo con Flores, un portafolio de trabajo es una colección de documentos de diferentes soportes, a veces son escritos, otras veces son virtuales, que describe y documenta el proceso de aprendizaje y las competencias de una persona, mostrando este desarrollo personal y profesional a través del tiempo. Estos documentos deben ir acompañados de una reflexión que el propio estudiante debe de elaborar sobre el esfuerzo realizado y sobre el propio proceso de aprendizaje que él está generando. Ajá. También Flores nos dice que es una herramienta que refleja el desarrollo académico, personal y profesional del estudiante, y esto va a permitir crear un perfil profesional para mostrarlo finalmente con la intención de una contratación a nivel laboral o a nivel de evaluación a lo largo de la vida laboral. Pero también dice que el portafolio de evidencias o la carpeta de competencias va a reunir y organizar y mostrar información relacionada con la vida académica y profesional de este estudiante, acompañada de una reflexión del mismo sobre el esfuerzo que ha tenido que realizar para elaborar cada una de las muestras que incluye su proceso de aprendizaje, mostrando así su evolución a través del tiempo. Creo que esta es la parte más sintética de las otras dos definiciones que este autor tiene sobre un portafolio de evidencias o un portafolio o una carpeta de competencias. Ahora, ¿qué satisface es el portafolio de evidencias? Satisface tres grandes cosas. Primero, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la gestión de competencias personales y profesionales y la empleabilidad. Fíjense bien, ¿qué implica el aprendizaje a lo largo de toda la vida?
El aprendizaje a lo largo de toda la vida, de acuerdo con la UNESCO, implica que el sujeto puede aprender fuera del contexto escolar, ¿sí? Hay un documento de la UNESCO que se llama Hacia las sociedades del conocimiento, que lo publicaron en el 2010, y ahí habla de lo que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero también tenemos a Jacques Delors con los 7 saberes necesarios para la educación en el siglo XXI, y bueno, él ahí también habla de lo que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. A grandes rasgos, lo que yo puedo decir a partir de estos 2 documentos que les estoy mencionando, es que el aprendizaje de toda la vida es lo que ya les mencioné, es cuando un sujeto fuera del contexto escolar puede aprender con sus propios medios y con sus propias estrategias. Esto quiere decir que va desarrollando ciertas estrategias a nivel metacognitivo para que el sujeto pueda aprender, ¿sí? Algo que no aprendió en la escuela o algo que es nuevo, ¿sí? Eso implica el realizar un portafolio de evidencias. Esto es lo que satisface principalmente, pero también satisface la gestión de las competencias personales y profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros como estudiantes o como docentes, porque inclusive los docentes también debemos de hacer un portafolio de trabajo o un portafolio de competencias, vamos viendo cómo vamos desarrollándonos a lo largo de nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Nos permite ir identificando qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son estas, podríamos decir, inconsistencias, por no decir fallas, las inconsistencias que aún tenemos en nuestro desempeño personal y profesional. Entonces, un portafolio de evidencias o un portafolio de competencias o una carpeta de competencias nos permite generar esto. Y también obviamente satisface la cuestión de la empleabilidad, porque un portafolio de evidencias o de competencias o carpeta de competencias también nos permite como tener un espacio donde nosotros podemos mostrar lo que sabemos, y esto es para efectos de que alguien nos pueda emplear, ¿no? En un portafolio nosotros podemos mostrar lo que sabemos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son esas habilidades que nos permite, por ejemplo, concursar por un trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo con Flores, un portafolio de trabajo, un portafolio de evidencias, independientemente de que pueda ser para efectos de evaluación, también puede ser para efectos de empleabilidad. Ahora bien, el portafolio de evidencias o el portafolio de trabajo consta de las siguientes partes. Si nosotros le pedimos a un estudiante que desarrolle un portafolio de trabajo, lo podemos organizar de 3 maneras. Esta organización es la organización que el Tecnológico de Monterrey hace con sus estudiantes y la Universidad de las Américas también elabora. Entonces voy a empezar con la forma en cómo el Tecnológico de Monterrey propone a los estudiantes que desarrollen su portafolio de evidencias. Bueno, la primera sección, de acuerdo al Tecnológico de Monterrey, que le pide a sus estudiantes, es la sección personal, en donde se refleja todo lo referente a la vida personal del estudiante, en cuanto a cuál es su misión de vida, cuál es su filosofía, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos. La otra sección que enmarca el Tecnológico de Monterrey es la sección académica. Aquí es la parte central del portafolio, pues aquí es donde se incluyen los trabajos académicos seleccionados de toda la formación, además del producto de la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Y la tercera sección que propone el Tecnológico de Monterrey es la sección profesional, en donde se coloca toda la información respecto a la experiencia laboral, además de incluir una versión resumida del currículum vitae del estudiante, que en este caso, pues obviamente como todavía no son profesionales, pues pueden ir poniendo sus prácticas profesionales, las estancias académicas que hayan tenido, las visitas a alguna otra institución, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué dice la Universidad de las Américas? La Universidad de las Américas también propone 3 secciones a los que denomina ellos espacios. En lo común, esta institución, al igual que el TEC de Monterrey, tienen un soporte digital para que el estudiante pueda elaborar su portafolio de evidencias. Bueno, ¿cuáles son los 3 espacios que
la Universidad de las Américas solicita que sus estudiantes tengan en su portafolio de trabajo o de evidencias. Son 3. Es el espacio personal, donde se presenta la información del alumno; el espacio profesional, donde el alumno coloca su currículum vitae, sus producciones académicas, sus prácticas profesionales, sus ensayos, sus trabajos, entre otros elementos. Y el tercer espacio es el académico. Aquí el alumno coloca las asignaturas que ha cursado, que está cursando, otras actividades, otros programas en los que participa, los equipos representativos a los que pertenece, las asociaciones estudiantiles si fuera el caso, las experiencias internacionales que tienen que ver con los intercambios, las visitas a otras universidades, si hay voluntariado, si el alumno ejerce voluntariado y otros elementos que ahí se pueden colocar. Bueno, de estas 3 maneras son las que podríamos decir que puede constar un portafolio de un estudiante. Pero como les decía, además de que el estudiante debe de hacer un portafolio, el docente también debe de generar un portafolio. Y de acuerdo con la Universidad de las Américas, estos son las partes que debe de constar un portafolio de un maestro. En primer lugar está el currículum vitae, donde se da la información personal del profesor. En segundo lugar está la actualización docente, que tiene que ver con las actividades de capacitación y de actualización que ha realizado el docente en los últimos años. En tercer lugar están las metas, que tiene que ver con los objetivos que el propio docente se plantea, que va a cumplir al interior de su práctica, así como un plan de acción para mejorar continuamente dicha práctica pedagógica. El cuarto elemento o la cuarta sección tiene que ver con las responsabilidades. Aquí el docente tiene que describir cuáles son sus horas de clase, de tutoría, las actividades complementarias y las evaluaciones, donde el profesor podrá consultar las evaluaciones a las que ha sido sujeto o las recomendaciones de sus autoridades universitarias o colegas. La quinta sesión o el quinto ámbito, por así decirlo, tiene que ver con los resultados. Aquí el docente lo que tiene que mostrar es la evidencia de sus logros académicos y los productos de su enseñanza. Y la sexta sección tiene que ver con otras actividades. Aquí es un sitio o página donde el docente tiene que describir con más detalle sus actividades docentes, sus actividades administrativas o de investigación. Ahora bien, ¿quién es el responsable de elaborar el portafolio de trabajo cuando nosotros lo utilizamos como una manera de evaluar la competencia? Definitivamente el alumno es el principal responsable. Y el docente tiene que colaborar para ayudar en la mejor elaboración del portafolio. Ahora bien, si bien es cierto que el alumno es el principal responsable de elaborar su portafolio de evidencias, cierto es que tanto el alumno como el docente tienen que decidir cuáles van a ser los documentos representativos de los aprendizajes alcanzados y de las competencias desarrolladas que ellos van a integrar en su portafolio de evidencias o en su portafolio de trabajo. Y estas evidencias pueden ser de cualquier ámbito y en diversos formatos y deben de demostrar los conocimientos, las habilidades y las competencias y las actitudes de la persona que va desarrollando a lo largo de su proceso formativo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de portafolio que podemos encontrar? Principalmente son 3 maestros: el de aprendizaje, el de presentación y el de evaluación. El portafolio de aprendizaje incluye todos los trabajos de todo tipo y las reflexiones sobre estos trabajos que van a mostrar los progresos del aprendizaje del alumno en un periodo concreto. Puede ser un bimestre, puede ser un semestre, ¿sí? Unos trabajos definitivamente deben de ser escogidos por el propio estudiante exclusivamente, pero otros van a ser escogidos por el formador. Es decir, el docente tiene que decir: estos trabajos son los que deben de ir o los que necesito que vayan en tu portafolio de trabajo, además de los que tú elijas. Ahora bien, el otro portafolio es el de presentación. ¿Qué evidencias son los que deben de integrarse en el portafolio de presentación? Son aquellas evidencias que muestran los mejores trabajos del estudiante, escogidos bajo su criterio, siempre y cuando justifique su selección. Y aquí va el asunto de la reflexión nuevamente.
Ajá. Y otro portafolio de trabajo sería el de evaluación, que tiene que ver con evaluar el nivel de adquisición de competencia. Aquí se inscribe un proceso de evaluación continua o de la evaluación del desempeño, que consiste en acumular informaciones de diferentes orígenes que acrediten el aprendizaje del alumno y las capacidades de un trabajador en el caso de que se utilice para efectos de empleabilidad. Ajá. Bueno, ya vimos cómo puede ir un portafolio, cuáles son las secciones y los tipos de portafolio. Ahora, ¿cuál es el proceso de elaboración de un portafolio? El proceso de elaboración de un portafolio consiste en 5 pasos básicos. El primer paso es recoger la información, el segundo es la selección, el tercero es la reflexión, el cuarto es la publicación y el quinto es la valoración general del portafolio.